otro como yo. Justo antes de dejar a los discípulos, Jesús le dijo: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14, del 15 al 18. Hay tanto en estas pocas declaraciones. Primero que nada, nuevamente observa que Jesús habla de obediencia. Guardad mis mandamientos, seguido de las palabras, y yo rogaré al Padre y os dará. El compañerismo con el Espíritu Santo. Directamente relaciona recibir el Espíritu Santo con la obediencia a su palabra, por lo tanto, con el temor de Dios. Pedro lo confirma cuando dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. Nuevamente observa el compañerismo. Se mencionan dos testigos diferentes, los discípulos y el Espíritu Santo. Pedro dice que Dios les da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Así que nuevamente, el fundamento de la intimidad es el temor de Dios. ¿Por qué no hemos predicado esto con más presteza en nuestros mensajes? Regresando a Juan 14, Jesús dice que el Padre les dará a los que temen a Dios otro consolador. Hay dos palabras griegas que se traducen a nuestro idioma como otro en el Nuevo Testamento. Si la examinamos, vamos a conocer más acerca del Espíritu Santo. La primera palabra griega es aios, que significa otro del mismo tipo. La otra palabra es heteros, que significa otro de un tipo diferente. Un ejemplo que podría ilustrar la diferencia de estas palabras es el siguiente. Digamos que pides una fruta y yo te doy un durazno. Al terminártelo, me pides otra fruta y yo te doy una manzana. En realidad, te di otra fruta, pero de otro tipo. Pero si te hubiera dado otro durazno, entonces te estaría dando una fruta del mismo tipo, que es exactamente como la que te di anteriormente. Esto explica la diferencia entre heteros y aios. La palabra griega que utiliza Jesús es aios, otro del mismo tipo. Jesús está diciendo: el Espíritu Santo es igual que yo. De hecho, la palabra griega para consolador es parakletos. Esta palabra proviene de dos palabras diferentes: para, que significa al lado de, y kaleo, que significa convocar. Por lo tanto, la palabra parakletos significa uno que es llamado al lado de otro para ayudarlo. Esta palabra se utilizaba en la corte para denominar a un asistente legal, a un abogado defensor, a un ayudante jurídico. Es sumamente interesante que esta palabra se utiliza solo una vez en las epístolas y fue para identificar a Jesús. Primera de Juan 2:1. Así como Jesús vive para siempre para ser nuestro abogado o intercesor, de la misma manera el Espíritu Santo es nuestro abogado. Es llamado a venir a nuestro lado para ayudarnos. Jesús les está comunicando a sus discípulos: exactamente de la manera en la que he estado con ustedes, Él estará con ustedes. Frecuentemente escucho a personas decir: ay, si solo hubiera caminado con Jesús, le hubiera hecho tantas preguntas. En realidad, lo habrían hecho. El solo hecho de que hagan tales declaraciones revela su falta de intimidad con el Espíritu Santo. Si no tienen comunión con el Espíritu de Dios, ¿qué les hace pensar que lo hubieran hecho de otra manera con Jesús? De hecho, Jesús hizo esta declaración sorprendente: pero yo os digo la verdad. Juan 16:7. Antes de terminar su declaración, déjame decir que este prefacio a lo que tenía que decir siempre me ha maravillado. Él había estado caminando con ellos durante 3 años y medio. Nunca les había dicho una mentira o un pensamiento engañoso. Todo lo que les había dicho durante esos años se había cumplido. Sin embargo, lo que está a punto de compartirles es tan revolucionado que tiene que introducirlo con: muchachos, lo que estoy a punto de decirles no es una mentira, sino la verdad.
Así que continuemos con esta declaración tan revolucionada. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. ¡Qué maravilloso! Detente y piensa en estas palabras. Dice que les conviene que se vaya. Ahora, ¿puedes entender por qué tuvo que introducir su declaración con «Muchachos, les digo la verdad»? Durante el tiempo que estuvo con ellos, les enseñó las cosas más profundas del reino que nadie más había escuchado. Sanó a sus enfermos, levantó muertos, echó fuera espíritus atormentadores, pagó sus cuentas e impuestos, y esto solo era el principio. Y ahora les está diciendo que les conviene más que se vaya. ¿Por qué? Su respuesta es porque si se iba, nos enviaría al Consolador. Piénsalo, si Jesús hubiera permanecido en la tierra y quisiéramos tener comunión con Él, tendríamos que abordar un avión hacia Tel Aviv, rentar un coche y manejar hasta las zonas rurales de Galilea y luego encontrarlo, lo cual no sería difícil ya que habría miles a su alrededor. Sin embargo, tendrías que esperar a que los miles que habían llegado antes que tú se fueran, antes de poder abrirte paso al centro donde Él estaría. Pero aún así enfrentarías más retrasos, ya que Pedro es tan extrovertido que domina todas las conversaciones. Junto a él estarían Jacobo y Juan, los hijos del trueno, que no son tan callados tampoco, y luego estaría el resto de los apóstoles esperando la oportunidad de preguntarle lo que estaba en su corazón. Además, Jesús necesitaría dormir entre 6 y 8 horas diarias, atender sus necesidades personales y comer periódicamente. Por lo tanto, la belleza del Espíritu Santo que reside dentro de nosotros es que no tiene que irse a dormir. Puedes hablar con Él a cualquier hora del día o de la noche y no tienes que esperar que los demás terminen de hablar. Tienes su atención total y completa todo el tiempo. De hecho, 10,000 personas pueden hablar con Él íntimamente al mismo tiempo. Tiene la capacidad de comunicarse personalmente con todos los que estamos hambrientos. Pero eso no se queda allí. Se pone todavía mejor, porque Jesús continúa. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, del 12 al 15. Cuando el Espíritu Santo nos habla, en esencia es Jesús quien nos está hablando, quien en realidad es la palabra del Padre para nosotros. Oh sí, aunque son 3 personas diferentes, cada una con su propia mente, voluntad y emociones, aún así son absolutamente una sola. Nunca vas a encontrar que difieran y siempre los vas a encontrar unidos en propósito, plan y ejecución de voluntad. Recuerda la declaración de la Escritura. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Los 3 niveles de relación. En la escritura anterior, Jesús les dijo a los discípulos que había mucho más que les quería revelar, pero que no lo iban a poder sobrellevar. No podían comprender las cosas más íntimas de Dios por medio de sus sentidos naturales. Recuerda cómo después de que Jesús resucitó, se les apareció a 10 de los discípulos y Tomás no estaba presente. Después de escuchar a los demás testificar que el Señor estaba vivo, Tomás dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. Jesús más tarde se les apareció a todos. De inmediato le dijo a Tomás que pusiera su dedo en su mano y su mano en su costado, y que creyera. Entonces Tomás clamó: «Señor mío y Dios mío». Entonces Jesús le dijo algo a Tomás
que no pude entender durante mucho tiempo. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Yo solía pensar que Jesús estaba siendo un poco duro con Tomás, porque no le dio mucha esperanza después de que se arrepintió y clamó, Señor mío y Dios mío. Mi razonamiento estaba equivocado debido a mi ignorancia y mi entendimiento incorrecto. Más tarde, el Espíritu Santo trajo luz sobre lo que Jesús estaba comunicando. No estaba regañando a Tomás, más bien estaba haciendo una declaración. Jesús simplemente estaba comunicando que los que lo conocieron por medio de sus sentidos físicos nunca lo van a conocer con la profundidad que los que lo conocen por medio de su espíritu. Por lo tanto, los postreros iban a ser más bendecidos. Observa al apóstol Pablo. Él nunca caminó con Jesús como Pedro y los demás. Más bien llegó a conocer a Jesús mediante la revelación del Espíritu Santo. Escribió, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Gálatas 1, del 11 al 17. Con el correr del tiempo, Pablo pudo entrar en una profundidad de relación con el Señor que ninguno de los apóstoles originales logró tener. Pedro incluso hace mención de esto al escribir. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. ¡Qué maravilloso! Pedro caminó con el Maestro 3 años y medio en la carne, y Pablo no. Sin embargo, Pablo está dando una revelación sobre la naturaleza y caminos de Jesús en una medida que incluso Pedro tenía dificultades para entenderla. ¿Por qué? Porque es sumamente probable que Pedro constantemente estuviera tratando con los recuerdos de lo que había visto y oído, y esto lo obstaculizaba para tener una intimidad más profunda con Jesús. Por eso es que Jesús dijo, «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Un ejemplo débil de esto, por favor comprendan que no abarca toda su dimensión, pero puede ayudar a dar un poco de luz, serían los que se enamoran por la internet sin conocerse personalmente. Esto sucede a menudo y con facilidad puede convertirse en un amor mayor que el de los que se conocen en persona. De hecho, para demostrar lo fuerte que puede ser esto, déjenme mostrarles cómo incluso puede destruir un matrimonio. Recuerdo una noche después de una reunión que caminé hacia un hombre que parecía apesadumbrado. Tenía 2 bebés en sus brazos. Preocupado, le pregunté, ¿está todo bien? Me dijo, no. Mi esposa hace poco huyó con un hombre que conoció por la internet. Continuó diciéndome que no solo lo dejó a él, sino también a los 6 hijos que habían tenido juntos por un hombre que nunca había conocido en persona. Se enamoró tan fuerte y profundamente por la internet que incluso dejó a sus propios hijos. Volviendo a lo positivo, a lo largo del tiempo he observado a los que se enamoran en una relación de larga distancia y muchas veces terminan teniendo un nivel de intimidad mayor que los que se cortejaron en persona. La razón nuevamente es que pudieron ir más allá de lo físico y se unieron en sus almas. Muchas veces, cuando las personas se conocen en persona, son dominados por los aspectos físicos y la belleza, o la personalidad exterior los ciega a la persona verdadera.
Como declaré en el capítulo anterior, así como hay 3 niveles de comunicación, verbal, acciones y del corazón, también hay 3 niveles de relación o de conocerse mutuamente. El más bajo es el nivel natural o físico. Lamentablemente, este es el nivel que motiva muchos matrimonios, y una vez que lo físico pierde el lustre, los dos se vuelven más independientes. Él a menudo se mete más profundo en los deportes, los pasatiempos, el ministerio y demás, mientras que ella tiende a ocuparse en las compras, las amigas, el ministerio y demás. Y es de lo más triste. Lo siguiente sería el alma o la personalidad. Este es el nivel en el que David y Jonatán se conectaron tan fuertemente. Leemos: el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Primera de Samuel 18:1. David, al lamentar la muerte de Jonatán, clamó: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Segunda de Samuel 1:26. David nunca conoció a Jonatán de una manera pervertida. Jamás hubo atracción física entre ambos, pero estaban conectados en un nivel más profundo que el físico. Y esto se muestra con la declaración de que el amor de Jonatán fue más maravilloso que el de las mujeres. El conocimiento mutuo estaba en un nivel mayor, el alma. Comprender este nivel de relación del alma, que es más alto que el físico, explica por qué las personas pueden dejar a su familia por personas que solo han conocido por teléfono, carta o la internet. No obstante, el nivel más alto de conocimiento de alguien es en el nivel espiritual. Por eso Pablo dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios 2, 11 y 12. Este es el nivel en el que Pablo llegó a conocer a Jesús. Aunque Pedro también lo llegó a conocer en este nivel, lo más probable es que recurriera a los recuerdos de conocerlo en los otros niveles, cuando caminaron juntos en la carne. Por esta razón, Pablo aclara sumamente bien este punto. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Segunda de Corintios 5:16. Si vamos a conocer a Dios íntimamente, debemos darnos cuenta de que la mayor bendición que nos ha dado no es revelarse a nosotros en la carne, sino por medio de su Espíritu. ¡Qué maravilloso! ¿Se están emocionando tanto como yo? ¡Qué Señor tan maravilloso servimos! Él anhela darse a conocer a nosotros en la manera más profunda. Él es el primero que deseó esta intimidad. ¿Está tu corazón clamando con hambre por lo mismo?